Muy buenas tardes, jóvenes y gente de YouTube. El día de hoy vamos a trabajar con el tema denominado ecuación de primer grado y una incógnita. Bien, para llegar a este punto del tema de álgebra, tenemos que haber desarrollado de antemano lo que son las sumas y las divisiones algebraicas, ¿verdad? Vamos a empezar de una vez y vamos a entender lo que es una ecuación primeramente. Una ecuación. Una ecuación es una igualdad compuesta por una o varias incógnitas. Estas incógnitas están representadas por letras del abecedario, ¿verdad? Una ecuación, como lo acabamos de mencionar, es una igualdad. Y los valores desconocidos se les conocen como incógnitas. Esas incógnitas van a estar representadas por letras del abecedario. Cualquier letra del abecedario, sea A, B, C. Casi siempre se utilizan las primeras o las últimas letras del abecedario. Bien, para eso vamos a clasificar exactamente las ecuaciones para ver de qué tipo de ecuación vamos a trabajar. Y aquí le tengo una pequeña tabla donde podemos ver una ecuación clasificada de acuerdo al número de incógnitas o al grado en que se encuentra esa ecuación. Por ejemplo, aquí tenemos una ecuación de una incógnita, se refiere a una ecuación que tiene una sola letra, una igualdad de una sola letra, ¿verdad? Y el grado se refiere a que el exponente es igual a uno. Dos incógnitas sería una igualdad donde tenemos dos letras, dos incógnitas. Primer grado con tres incógnitas sigue siendo de exponente uno, pero con tres letras o tres incógnitas. Si vemos aquí a la segunda fila, se refiere a las ecuaciones de segundo grado. Exponente 2, una ecuación donde sus exponentes tienen que ser 2, pero no tienen que ser exactamente todas las incógnitas. Solamente con que exista una es suficiente para categorizarlo como ecuación de segundo grado. Y en este caso tenemos una incógnita porque se refiere a una sola letra, ¿ok? Una sola incógnita que es x. Aquí en la segunda columna tenemos una ecuación de segundo grado, ¿verdad? Porque tiene exponente 2, pero tiene dos incógnitas, la x y la y. Y en esta otra columna tenemos la letra x, y y z, pero dos de ellas están elevado al cuadrado. Y de esa forma lo podemos categorizar como segundo grado. Y en esta última fila hablamos de una ecuación de tercer grado, pero de una incógnita. En este caso nos referimos a la letra A. Y basta con que una sola letra tenga exponente 3 para decir que es de tercer grado. Aquí tenemos, en la segunda columna, tenemos una ecuación de tercer grado, ¿verdad? Porque una letra se encuentra con exponente 3 y tenemos dos incógnitas. Y en esta última columna tenemos la letra C, que es de tercer grado, y ya las otras pueden variar sus exponentes, 2, 1, ¿verdad? Así como podemos ver aquí. Bien, todas estas ecuaciones tienen un tipo de solución, un método algebraico para resolverlo, pero como nosotros vamos a iniciar, solamente vamos a trabajar con este tipo de ecuaciones. Ecuación de primer grado y una incógnita. Bien, una vez ya conoces el tipo de ecuación que vamos a desarrollar, vamos a ver unos ejemplos para que puedas ver cuál sería la mecánica de operación para desarrollar una ecuación de primer grado. Bien, aquí tenemos el primer ejemplo, 5x menos 2 menos 12 igual 3x más 8. Bien, yo voy a tratar de ser lo más específico posible para que ustedes puedan resolver estos tipos de ecuaciones. Es bastante sencillito una vez tú eh, le tomas la técnica de cómo resolver esta operación. Bien, ¿cuál sería mi primer paso? Mi primer paso sería reunir los términos libres
y los términos con las incógnitas. Bien, para reunir estos términos tenemos que conocer los lados de la ecuación. Este lado se llamará lado derecho y este de aquí se llamará lado izquierdo. Si queremos reunir, ¿verdad? Si queremos reunir las x de un lado y los números del otro lado, tenemos que cumplir una regla de operación, ¿verdad? Que se llama transposición de términos. Si nosotros queremos mover este término 3x al lado izquierdo y queremos también mover este menos 12 que es un término libre al lado derecho, tenemos que cumplir la transposición de término. La transposición de término es un conjunto de reglas para desarrollar ecuaciones. Bien, ¿a qué se refiere? Bueno, si nosotros queremos mover términos de un lado al otro, tenemos que hacerlo con su operación inversa. Tenemos que cumplir en llevar a cabo cada movimiento con la operación inversa. Si, por ejemplo, si la operación está sumando y lo queremos llevar al lado derecho, tenemos que llevarlo a la resta. Si la operación está sumando y lo queremos llevarlo al otro lado, tenemos que llevarlo a la operación contraria. Si la operación está multiplicando, entonces debemos llevarlo a la operación contraria, que es división. Y si es división, lo llevamos a multiplicación. Si está en radicación, lo llevamos a potenciación. Si es de potenciación, a radicación. O sea que es una regla que tenemos que cumplir aplicando la operación inversa. Bien, vamos a hacerlo sencillito. Aquí tenemos que mover estos elementos que le acabo de marcar. Y hacemos lo siguiente. 5x va a permanecer en mi lado izquierdo y el 3x que está del lado derecho lo movemos al lado izquierdo, pero con la operación inversa. Como podemos ver ahí, el 3x está sumando, así que lo pasamos restando. Y el menos 12, que lo tenemos que reunir del lado derecho con el 8, como está restando, lo tenemos que mover del lado derecho sumando. O sea, de esta forma. ¿Ok? El 3x pasó restando y el 12 pasó sumando. De esa forma, reúnes estos términos para luego hacer el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Reducir términos semejantes. Reducir términos semejantes ya que hemos podido reunir las incógnitas de un lado y los términos libres del otro lado. Así que podemos aplicar la reducción de términos semejantes y aquí sería entonces 2x y del lado derecho sería 20. Una vez llegamos a esta parte de la operación, tenemos que despejar la letra x, ¿verdad? Ese sería mi último paso. Despejar la incógnita para saber cuál sería el valor de mi incógnita. En este caso, el valor de x. Así que para eso podemos aplicar la transposición de término. Bueno, porque si vemos aquí, este 2, ¿qué operación le aplica a la incógnita x? Si vemos aquí, este 2 está multiplicando la x. Así que si queremos despejar la x, en lugar de multiplicar, vamos a pasarlo del lado derecho dividiendo. O sea, de esta forma. Una vez aplicas la transposición de término, ya podemos encontrar la solución y sería en este caso igual a 10. Bien. Vamos al siguiente ejemplo. Como le acabo de mencionar, en este ejemplo, el primer paso que tienes que hacer es reunir los términos libres y los términos con la incógnita. Tienes que observar cuáles son los términos libres que tienes que mover de un lado al otro
y las incógnitas que tienes que mover de un lado al otro. Casi siempre se acostumbra a reunir las x's o las incógnitas del lado izquierdo y se reúnen los términos libres o los números del lado derecho, ¿verdad? Es una costumbre para realizar esta operación, pero hay, hay, hay una, ¿cómo le digo? Hay otra alternativa que sería reunir todas las x's del lado derecho y los términos libres del lado izquierdo también. Y también debe darle la misma solución. Así que cualquier forma en que usted lo reúna, vas a tener el mismo resultado. Bien, vamos a reunir las x. Aquí sería eh, mover el menos 18 al lado derecho y mover el 10x al lado izquierdo. Sería entonces, aplicando la transposición de términos, me quedaría 6x menos 10x igual a 6 más 18. El 18 estaba restando del lado izquierdo, así que lo pasamos sumando al lado derecho. Y el más 10x que estaba sumando el lado derecho pasará restando el lado izquierdo. De esa forma cumplimos con la transposición de términos. Bien, el siguiente paso sería reducir términos semejantes. Reducimos términos semejantes y nos quedaría de esta forma. 6 menos 10 sería menos 4 y 6 más 18 sería 24. Bien, no olvidemos que tenemos que despejar la x. Pero antes de despejar, ahí pudieron ver algo que escribí ahorita. Antes de despejar, eh, yo recomiendo que usted aplique de ahora en adelante la división con el coeficiente que tiene la variable x o la incógnita, para que de esa manera no te confundas en hacer la transposición de términos del número que tiene la x, porque suele pasar de que si este menos 4 está restando aquí, a veces los chicos lo pasan sumando y entonces la idea no es eh, aplicar una regla errónea, sino hacerlo de la forma correcta. Así que para que evitemos el problema de que si el signo es positivo o el signo es negativo, vamos a dividirlo todo entre menos 4 para que de esa forma se simplifique y nos quede la operación de la forma correcta. O sea, dividimos ambos lados con el menos 4 para que de esa forma se simplifique el menos 4 del lado izquierdo y me queda la x sola, ¿verdad? El menos 4 se simplifica, menos 4 entre menos 4 se simplifica y me queda x. Y 24 entre menos 4 va a ser igual a menos 6. Bien, de esa forma aplicamos la división en ambos lados de la ecuación para que no pasemos por alto el signo eh, de la solución, porque la solución puede que sea positiva o puede que sea negativa. Y es importante de que la solución de la ecuación sea correcta, porque a partir de ahora tú necesitas realizar la operación correctamente. Bien, vamos a ver un último ejemplo. Aquí tenemos 5y más 6y menos 81 igual 7y más 102 más 65y. Bien, una vez ya hayas conocido los pasos que hay que realizar, vamos a realizarlo uno a uno para que veamos eh, cómo es que se desarrolla. Bien, el primer paso, como les acabo de mencionar, era identificar cuáles son los términos que tenemos que mover de un lado al otro. Una vez tú identificas, aplicamos la transposición de términos, ¿verdad? Reunimos todas las incógnitas del lado izquierdo y los términos libres del lado derecho. En este caso,
El único término libre que teníamos que mover sería el menos 81, que estaba restando, pasaría entonces sumando. Y del lado derecho tenemos el más 7, pasa restando, y el más 65, que también pasa restando. Así que aplicamos condición de suma y resta, que sería sumar los dos positivos y sumar los dos negativos. Sumamos los términos libres del lado derecho y obtenemos 183. Reducimos nuevamente aquí 11 menos 72y, que sería menos 61, y igual 183. Como aquí no quedó negativo, vamos a dividir ambos lados de la ecuación entre menos 61 para que de esa forma se simplifique el menos 61, ¿verdad? Simplificamos el menos 61 y nos queda y igual a menos 3. Si realiza la división, 183 entre menos 61, obtenemos y igual menos 3. Ok chicos, gracias por su atención. Espero que hayan aprendido el día de hoy. En otra clase estaremos trabajando los siguientes puntos a desarrollar de la ecuación. Dale like al video y si te gustó, compártelo con otro chico que también quiera aprender. Hasta luego.